Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Wikimaths. En este video damos inicio a un curso completo de factorización. Como lo leen, un curso completo de factorización. En este curso primero empezaremos con los fundamentos teóricos, aprendiendo todos los conceptos relacionados con la factorización. Posteriormente veremos algunos ejemplos de en qué consiste esto de factorizar. También veremos para qué sirve la factorización y cómo la usamos en la vida diaria. Y posteriormente estaremos resolviendo muchos ejercicios de todos los casos de factorización. Y para finalizar, estaremos aplicándolo a problemas de la vida cotidiana, en los cuales vamos a emplear la factorización y vamos a darnos cuenta de lo útil que resulta factorizar siempre. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que puedan ver los videos a medida que los vaya añadiendo a este curso y no se pierdan ningún detalle. Antes de empezar a hablar de factorización debemos tener claro qué es un factor. Para ello preparé una definición muy clara de qué es un factor y algunos ejemplos prácticos. Un factor es cada uno de los elementos que componen un término aritmético o algebraico para formar un producto. Estos siempre deben estar multiplicándose entre sí. Veamos un ejemplo de ello. Cuando tenemos, por ejemplo, el número 12, lo podemos expresar mediante factores. Por ejemplo, 3 por 4. En este caso tenemos que el 3 es un factor y el 4 es otro factor. De este modo 3 por 4 es 12. Sin embargo, el 4 lo podemos descomponer también en otros factores. Nos quedaría de este modo 3 por el 4 ahora es un 2 por 2. Y 3 por 2 por 2 sigue siendo 12. De este modo descomponemos en factores y estos factores siguen valiendo lo mismo que el valor inicial, en este caso 12. Veamos otro ejemplo. 3xy. Si lo descomponemos en factores sería 3 por x por y. Y noten que si realizamos las multiplicaciones sería equivalente a 3xy. Sé que muchos de ustedes alguna vez en sus vidas han escuchado una frase muy vieja pero muy conocida y es la siguiente: el orden de los factores no altera el producto. Una frase que escuchamos muy a menudo y la aplican en muchos contextos. A veces la aplican más en los contextos cotidianos que en las matemáticas, pero veamos a qué hace referencia esta frase. Por ejemplo, si tenemos en este caso una multiplicación 3 por 5, vemos que los factores son el 3 y el 5. Y si nosotros hacemos una variación en el orden de los factores de esta multiplicación, significa que la escribiríamos como 5 por 3. Ahora veamos qué pasaría con ellas. Sabiendo que 3 por 5 sería tener 5 más 5 más 5, es decir, 3 veces el 5. Y 5 por 3 sería tener 5 veces el 3. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Ahora, si nosotros efectuamos las sumas, en cada caso nos va a dar 15. Y el producto es el resultado de multiplicar dos factores. Entonces hemos confirmado que la frase es cierta. El orden de los factores no altera el producto. Claro esto, entonces ahora sí podemos saber qué es la factorización. La factorización es un algoritmo matemático que tiene como finalidad expresar un polinomio algebraico mediante el producto de expresiones más simples, de tal forma que permanezca siempre la equivalencia. Esta definición es muy clara, sin embargo en términos generales podemos afirmar que lo que nos dice es que cualquier polinomio algebraico lo podemos expresar como un producto de factores, de tal modo que al multiplicar estos factores volvemos a la expresión inicial, porque debe permanecer siempre la equivalencia. Esto es un factor muy importante, que permanezca siempre la equivalencia. De lo contrario, no estaríamos factorizando correctamente. Veamos un ejemplo. Si tenemos la expresión a por b más a por c, esta expresión podría escribirse de otra forma. Analicemos primero que tiene una característica común y es que en ambas a es un factor.
Esto significa que estamos hablando de un factor común, es decir, que ambas están multiplicadas por a al mismo tiempo. Esto significa que podemos reescribir la expresión de esta manera: a multiplicado por b más c. Y en este caso ya la expresión no está escrita en forma de dos términos, sino en forma de producto, porque a es un factor y la suma de b más c es otro factor que está multiplicando a la a. Si nosotros resolvemos estas multiplicaciones, a por b nos da como resultado ab, más a por c nos da como resultado ac. Volveríamos a la expresión inicial. Eso significa que permanece siempre la equivalencia. Y esto es lo importante al momento de factorizar, porque es lo que nos asegura que el proceso se ha ejecutado correctamente. Veamos otro ejemplo, pero antes aprendamos que existe una restricción para a, b y c diferentes a 0. Es decir, que cuando tenemos alguno de estos valores que valga 0, no aplica la factorización. O bueno, podríamos decir que sí aplica, pero realmente no es objetivo que factoricemos un 0, porque sabemos que todo lo que se multiplica por 0 es 0. Entonces, ¿qué sentido tendría factorizar un 0? Veamos otro ejemplo. Si tenemos 3x más 12y, en este caso aparentemente no tienen nada en común, pero realmente sí tienen. En este caso hay factores que se llaman múltiplos o divisores. En este caso tenemos que los factores son el 3 y la x. Y en este caso de este término 12y, tenemos que los factores son 12 y y, pero podemos factorizar o descomponer en factores el 12. El 12 podría ser un 3 por 4. Y de este modo nos quedaría factorizado como 3 por x más 4y, porque si multiplicamos 3 por x nos da 3x, y si multiplicamos 3 por un elemento para que nos dé 12y, el correcto sería 4y, ya que 3 por 4 nos da 12 y 12 por y es 12y. Ahora, una pregunta muy importante que sé que hasta este momento del curso se la estarán haciendo es la siguiente: ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve factorizar? ¿Qué utilidad puede tener? Quizá de pronto los profesores se preocupan porque ustedes aprendan a factorizar o aprendan a resolver ejercicios, pero lo más importante es que entiendan para qué sirve la factorización y se concienticen de lo útil que va a ser para ustedes el resto de sus vidas y que las utilizamos a diario. Esto es lo que hace que podamos ahorrar tiempo en muchas cosas. Primero veamos una definición. Factorizar suele ser muy útil cuando se intenta modelar, resolver o incluso simplificar problemas que se plantean en contextos algebraicos. Cuando tomamos una situación de la vida real o un enunciado de un problema y tratamos de escribirlo en lenguaje simbólico, es decir, mediante expresiones matemáticas, siempre es muy importante factorizar para que de pronto la ecuación no sea muy grande o muy extensa y sea muy compleja de resolver o de tratar. Por ejemplo, cuando se está resolviendo una ecuación que tiene muchos términos, tiende a ser más probable que haya errores o equivocaciones al momento de resolverla. Sin embargo, veamos casos en los que es muy útil la factorización. Uno de ellos es la simplificación de expresiones algebraicas, como lo había dicho, para poder efectuar operaciones de manera más sencilla y no tener que reemplazar muchas veces, por ejemplo, el valor de una variable. De este modo, reducimos el riesgo de equivocarnos al resolver problemas y también ahorramos tiempo. Otro caso es también el encontrar raíces de una ecuación. Van a ver que, por ejemplo, cuando van a resolver ecuaciones cuadráticas, también pueden hacerlo mediante el uso de factorización, ya sea por diferencia de cuadrados o por trinomios cuadrados perfectos, por trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, que son casos de factorización que quizá de pronto en este momento se les hagan desconocidos, pero más adelante estaremos viéndolos. Otro caso es el cálculo de áreas y volúmenes en geometría. Muchas veces algunas distancias en geometría están expresadas mediante términos algebraicos y es muy importante a veces factorizarlas para poder manejarlas y, como decía el primer caso, simplificar las expresiones algebraicas. De este modo podemos resolver estos problemas geométricos de manera más fácil, sin riesgo de equivocarse o cometer errores. Otro caso también sería la construcción de modelos matemáticos de problemas diversos. Es muy importante tener claro qué es factorizar para que lo podamos aplicar en problemas
y podamos escribir las ecuaciones de la manera más simple, como decía al inicio. Si tenemos, por ejemplo, un caso en el que Andrea aprobó el examen y Frank aprobó el examen. En este caso, Andrea y Frank tienen una característica común, y es que aprobaron el examen. Por tal motivo, esta frase podría escribirse como Andrea y Frank aprobaron el examen. Estamos factorizando la característica común, que es que aprobaron el examen. De este modo estamos aplicando factorización en un enunciado de la vida cotidiana, sin utilizar números ni signos, pero estamos aplicando el principio de factorización. Otro ejemplo sería optimización de algoritmos y programas de computadora. Vaya, esto es lo que más está utilizando la factorización hoy en día. Casos, por ejemplo, como en los que ustedes se quedan sin almacenamiento en sus teléfonos y tienen que eliminar algunas imágenes o algunas fotografías. Entonces, imagínense que de pronto tienen que eliminar 100 imágenes de su teléfono y les tocara seleccionar una y eliminarla a la vez. Se tomarían, por ejemplo, diría yo que aproximadamente la mitad de la batería de su teléfono, haciendo esta actividad repetidas veces hasta poder eliminar todas esas imágenes. Pero miren que gracias a la optimización y factorización de algunos algoritmos en las aplicaciones, ustedes pueden seleccionar primero un grupo de imágenes y ejecutar solamente la opción de eliminar una sola vez, y se aplicará para todas estas. ¿Por qué? Porque se está factorizando esa funcionalidad para todos los elementos que ustedes seleccionen. O es decir, todos los elementos que cumplen con esa característica. ¿Cuál es la característica que ustedes los quieren eliminar? Y por eso están factorizándolos. También, por ejemplo, cuando entran a un buscador en una tienda online y filtran los productos por categorías, eso también es factorizar. En este caso se están ejecutando factorizaciones mediante los algoritmos que seleccionan y buscan los productos dentro de la página web. Y hay muchísimas aplicaciones que utilizan ustedes a diario en las cuales se usa la factorización. Ahora, entendamos la importancia de aprender a factorizar y entender este principio para poder aplicarlo en todos los campos con los que nos encontramos a diario. Ahora, vamos a factorizar algunas expresiones algebraicas. Ustedes las van a hacer y pueden pausar el video mientras las hacen y posteriormente comparar las respuestas que estaré poniendo al frente de cada una. Muy bien, estas son las respuestas de la factorización. Espero que hayan logrado hacer al menos más de una. Y los invito a que se suscriban al canal, le den like a este video y pueden activar la campana de notificaciones para que estén viendo los próximos videos que añadiré a este curso y no se pierdan ningún detalle. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.